Pues bueno, tenemos el día de hoy nuestro siguiente orden del día, que es, pues ya la conocen, es prácticamente lo mismo que hemos estado trabajando, pero es protocolo que tenemos que dejar claro para que ustedes sepan cuáles son los momentos de cada espacio abierto. Hola Carla, buenas tardes. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Si en algún punto de nuevo se vuelve a ir el audio, si ustedes no me están escuchando, por ahí señálenme ya sea activando su micro o mandándome por ahí un mensajito. La cuestión es que tenga yo presente que ya no me están escuchando por cualquier cosa que suceda, ¿ok? Por favor. Bueno, esa es nuestra orden del día. ¿Y cuál es el tema a trabajar? Bueno, antes de que abordemos el tema, me presento para todos ustedes. Ya saben, no es presunciones, protocolo que nos piden seguir para que ustedes siempre tengan en cuenta quién es la persona que está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalban, soy licenciado en lenguas modernas con especialidad en la ciencia del inglés, una maestría en estudios históricos relacionado en cuestiones de evolución histórica de la lengua. El campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación en prepa en línea aquí. Perfecto. El propósito. El propósito sigue siendo aclarar dudas, ¿ok? Ese verbo que es el que estuvimos trabajando o el que conocimos desde la primera sesión hasta estas, es el que sigue reinando, es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más han causado confusión durante el módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como de vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador y de la participación en el foro de integración. Dos aspectos que ustedes tienen que tener muy en cuenta y también obviamente el de la autoevaluación, ¿ok? ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Les hice una especie de resumen de los tres temas gramaticales que hemos estado trabajando y hemos estado trabajando el presente, el pasado y el futuro. Es importante que hagamos pues una especie de resumen, una especie de trabajo donde tengamos cada una de estas estructuras. Saben que la manera en la cual ustedes van aprendiendo aquí en este sistema es a través de estructuras gramaticales, ¿ok? Se los vuelvo a remarcar, ya esperando sea de las últimas veces. Bueno, vamos a tener una última sesión el día viernes, pero lo digo porque en el proyecto integrador ya me mandaron proyectos integradores como 3 personas, y de esas 3 personas que ya evalué, un par sigue cometiendo exactamente los mismos errores que estuvimos marcando desde la primera sesión. Exactamente los mismos errores. No hay concordancia gramatical, es muy claro el uso del traductor porque hay errores de redacción desde el español, y ya les comenté qué sucede cuando lo hacen con fallos en el español, esos mismos fallos se llevan hacia el inglés, entonces es notorio el uso del traductor, son exactamente los mismos fallos, los mismos. Entonces, les decía a las 2 personas que ya evalué sus trabajos, que ya les hice algunas recomendaciones de lo que tienen que ir haciendo o en lo que tienen que enfocarse, pero sobre todo en lo que ustedes tienen que prestar atención es lo que les dije en algún momento desde la primera sesión: identificar el tiempo gramatical. Eso es todo, lo identifico. No sé quizás no sé aún cómo se responde, o a lo mejor se me olvidó. Identificando el tiempo gramatical. Si yo veo que por ahí ya hay un do, eso me está dirigiendo a un presente simple. Si yo veo que por ahí está el verbo to be, is, am y are, más verbos con ing, eso es un presente progresivo. Si yo veo que está utilizando was, were, más verbos con ing, eso es un pasado progresivo. Si yo veo que por ahí está metido el did o verbos en pasado, es muy marcados, que yo ya conozca verbos en pasado, eso es pasado simple. Si yo veo dentro de la estructura que hay un will, W-I-L-L, eso es futuro simple. Si yo veo que dentro de la estructura está un be going to, ese es justo el futuro idiomático con be going to. A lo que voy con esto: cada una de las preguntas y cada uno de los apartados del proyecto integrador evalúan cada una de las estructuras gramaticales que ustedes estuvieron trabajando durante este módulo, y no es posible que respondamos o continuemos respondiendo justo con lo que les dije que tendrían que evitar. Y la otra es que algunos responden solamente con verbos y dicen, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Vuelvo con ese ejemplo que les dije y ponen correr, comer. No hay nada que me permita evaluarte más allá de la comprensión que tuviste para con la indicación. Solo eso. Es decir,
la calificación sería mínima, un 6, un 7 quizás de calificación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, entendiste y te diste a entender, pero no utilizas la estructura con la cual estás siendo evaluado. Entonces, en cada una de las preguntas que ustedes van a encontrar en su proyecto integrador, traten de utilizar la estructura que les está señalando la propia pregunta. Eviten hacer respuestas de ese tipo, de poner, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer el lunes? Ir con mi familia al cine. Ustedes dirán, pues está bien la respuesta. Sí, está bien, tiene pues, coincide con lo que te está pidiendo la pregunta, pero no tiene la concordancia gramatical que les estamos pidiendo. Es decir, no está el would like, por ejemplo. No dices me gustaría ir al cine. Algunos alumnos me ha tocado que me dicen, pero es que volver a repetir lo mismo que está ahí. Pues sí, no tienes que repetir porque recuerda que te estamos evaluando. Estamos viendo qué tan hábil eres reconociendo y haciendo uso de las estructuras gramaticales. Si no las usas, no hay nada que te pueda evaluar más allá de solamente tu habilidad para comprender lo que te están pidiendo hacer, pero no haces uso de manera correcta y concreta de las estructuras gramaticales. Entonces, enfóquense en eso como primeros acercamientos. Ahora, vamos a pasar a esta pequeña revisión, y digo pequeña porque pues en teoría ya la conocemos, ya conocemos cada uno de esos temas gramaticales y habremos de enfocarnos específicamente en las dudas que ustedes tengan para con el proyecto integrador, el foro de integración y esta última semana de trabajo para que ustedes puedan acreditar el módulo 7. Bueno, empecemos con el pasado simple. Me voy a ir un poquito rápido, simplemente es para recordarlos y que los tengan en la mente cada uno de estos tiempos gramaticales. El primero es el pasado simple, de manera rápida y concreta. ¿Para qué sirve el pasado simple? Para hablar de actividades que surgieron en el pasado y ahí mismo terminaron. No inciden en el presente, ya no existen en el presente, ¿ok? Entonces, actividades que iniciaron en el pasado y ahí mismo murieron, ¿ok? No nos da mayor información más que una actividad que inició y desapareció. No hay mayor información, ¿ok? ¿Cómo lo utilizamos? Recuerden sobre todo que tenemos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Si yo ya me sé los verbos regulares, sabré que cada uno de ellos termina con ed. Si ya me sé los verbos irregulares, sabré que no guardan esta regularidad que nosotros buscamos. No terminan con ed, muchas veces cambian completamente sus tres formas, cambian parcialmente o nunca cambian. Es decir, no siguen este patrón de una ed en cada una de sus formas en pasado y en pasado participio. Ok. Independientemente de que utilicen ed o no utilicen ed, como sea, necesitamos hacer uso de verbos que estén en la sección de pasado simple, pero sobre todo para hacer afirmaciones, que fue justo lo que me encontré en algunos detalles de estos proyectos integradores. Había una pregunta que empezaba, me parece que con did, y alguna de las personas respondió con el did, pero en afirmación, y puso por ahí, no sé, I did play football soccer. Ok, sí existe, de hecho sí existe ese I did o I do y luego un verbo, pero se utiliza de otra forma y es para otra intención. Aquí no lo utilicemos, en algún punto ustedes lo entenderán o lo aprenderán, pero ahorita no es conveniente, ¿ok? Lo que tienen que hacer solo y únicamente es buscar un verbo. Ese verbo tiene que estar en pasado simple y si es que vamos a hacer afirmaciones sobre todo, ese verbo en pasado simple es el que necesito. No necesito verbos con did o acompañados del auxiliar did, no es posible. Vean la columna de modo afirmativo. Encuentran un did por ahí, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque no existe en afirmación. Existe solo y únicamente en interrogativo y en modo negativo. Ahí es donde existe, ¿ok? Lo digo para que se les quede ahí en la mente y no lo coloquen en afirmación. En afirmación no existe el did, no como auxiliar. Existirá como verbo para decir yo hice mi tarea, I did my homework, ahí sí existe, pero no como auxiliar, ¿ok? Ahora, ¿cómo construyo? Y vuelvo con esta parte que durante todas estas sesiones les he estado remarcando una y otra 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 vez, y pareciera que solamente algunos estudiantes le han puesto atención a los videos, otros pues yo creo que nunca los han visto y siguen sin colocar sujetos. Los sujetos en inglés son esenciales para poder tener la conjugación de los verbos. Si yo no le pongo sujetos a ese verbo, el verbo no está conjugado, solo y únicamente dice, por ejemplo, jugar, correr, dormir. No dice ninguna otra cosa. Y no podría yo decir
play football. Lo traduzco y digo jugar fútbol. ¿Pero quién? Si le pongo la I, digo yo juego. Si le pongo el you, digo tú juegas. Si le pongo el he, digo él juega. Es decir, necesito forzosamente poner pronombres para que esa oración o esa idea tenga todo lo necesario que deseo yo comunicar. No los puedo omitir. Así que cuando ustedes vayan a poner una respuesta y cuando la estén redactando, le pongo por ahí play football, vean si dentro de esos ingredientes hay un pronombre. Si no hay, está mal esa oración. Tiene que haber un pronombre sí o sí en la mayoría de las oraciones, ¿ok? Hay algunas oraciones como por ejemplo el it, en este caso que llevaría el pronombre it. It lo utilizamos para objetos, lo utilizamos para cosas singulares sobre todo. Y lo utilizamos, por ejemplo, yo veía un ejemplo que pusieron algunos compañeros de ustedes y pusieron, no sé, llueve. Ok, en español puedo decir llueve, pero ¿qué llueve o quién llueve? Dirán algunas personas. Necesito saber de qué sujeto o de quién estoy hablando. Ok, yo les digo, piensen de dónde es que proviene el agua. Y algunos dicen, ah, pues del cielo. Pues eso, el cielo llueve. Pongo el cielo llueve. Ahora, quiero evitar decir el cielo llueve. Ah, pues le pongo el it y digo, it rains. Eso llueve. ¿Qué es eso? Pues ambos, personas que estén metidas en la comunicación o en este diálogo, entenderán a quién me estoy refiriendo, porque es parte, pues digamos, de nuestro día a día en cuanto a decir, por ejemplo, en español, llueve. Tú entenderás, quien me está escuchando, pues qué está lloviendo o qué parte o de qué área en específico es de donde está proveniendo el agua. Digo, pues el cielo llueve, it rains en inglés, ¿ok? Entonces, es importante demasiado, aunque no lo crean. ¿Qué tipos de sujetos necesitamos? Ya los tienen ahí enfrente. I, you, he, she, it, we, you, and they. Más verbos en pasado simple. Váyanse a la lista de verbos donde diga past tense. Esos son los que necesitan. Tomen uno, colóquenle un sujeto previamente y denle un complemento. Y ya tienen una idea, ¿ok? Ya tienen una oración de alguna manera completa. Ahora, resulta que hubo algunas de las tareas, tanto de las que llegaron del proyecto integrador como de las tareas anteriores, que se notó que en las secciones de redacción donde les piden que hagan una reflexión o un párrafo de 5 a 8 líneas, que eso está hecho en el traductor. Y yo les decía a algunos estudiantes, recuerdo, que si aún no son hábiles haciendo ese tipo de párrafos, porque pues está en un inglés básico, eh, dejen oraciones nada más, es decir, de manera aislada, sin vincularlas, sin ponerle conectores. Y entonces dirán, por ejemplo, no sé, yo juego fútbol, soccer, punto, me brinco otra línea. Yo, no sé, estudio inglés todas las mañanas, punto, me muevo otra línea. Es decir, solamente vayan haciendo oraciones. ¿Se los evaluaré con una buena calificación? Sí, porque me están demostrando, sobre todo, que están entendiendo qué es lo que tienen que utilizar en cada una en cada una de las oraciones, en su construcción de cada una de las oraciones, ¿ok? Y están utilizando el tiempo gramatical. Pero ahora, si ustedes solamente escriben por escribir, no utilizan los tiempos gramaticales que se les pide, no encuentro la relación de justo lo que se está pidiendo con la unidad, es obvio que la calificación no va a ser alta, terminará siendo, como ya les comenté, un tanto mínima, un 6, un 7 quizás, porque no está lo que se te está solicitando y está claro que eso está hecho en el traductor. Entonces, mi sugerencia es, si por ejemplo la indicación dice, ¿cómo en inglés? ¿O por qué estudiar inglés? Si el inglés está beneficiado o te beneficiará para algo. ¿Puedes hacer oraciones sencillas? Sí, sí puedes. Quizás poner por ahí que el inglés te sirve para conseguir un mejor trabajo, que el inglés me sirve para conseguir un mejor trabajo. Puedo conseguir un mejor trabajo, punto. Me muevo para otra línea. El inglés lo piden hoy en día en todos los trabajos, punto. Me muevo para otra línea. Y ahí voy construyendo, sin hacer quizás por el momento un texto un tanto complejo. ¿Ok? Tómenlo en consideración para que puedan ustedes cumplir con cada uno de los apartados. Me muevo al modo interrogativo. Les decía yo que el pasado simple solo y únicamente utiliza el auxiliar did en negación y en preguntas. No existe en las afirmaciones. Cuando hago, por ejemplo, preguntas, ese did tiene que encabezar en la construcción de estas preguntas, siempre y cuando esa pregunta sea una pregunta de sí o de no. ¿Ok? Que la pregunta diga, por ejemplo, ¿juegas? Did you play? O jugaste más bien. Did you play? La respuesta es sí o no. ¿Juegas? ¿Do you play? La respuesta es sí o es no. ¿Will you play? ¿Jugarás? La respuesta es sí o no.
Si hacemos ese tipo de preguntas de yes no questions, lo único que necesitamos hacer es colocar el did al principio. Después del did coloco algún sujeto que yo desee colocar de acuerdo a la intención que quiero en cuanto a la construcción de esta pregunta. El I, el you, el he, she, it, we, you and they va después del did. Y después del did viene algo importante, ¿ok? Les dije que solamente se utiliza el did en negación y en pregunta. ¿Y por qué se utiliza en esas dos partes? Como ya les mencioné, es un auxiliar y me auxilia, me apoya a ya no tener que hacerle ningún cambio al verbo principal que estoy utilizando. En este caso, el verbo principal es play. Ya no necesito hacerle ningún cambio y entonces vuelvo a mi forma base de los verbos, es decir, en la sección, si ustedes ya han visto las listas de verbos que también de hecho están en la plataforma, hay algunas, hay tres secciones, a veces cuatro si es que trae la traducción de inglés, a veces trae otras formas de los verbos, pero eso es para otro tipo de uso, pero las básicas es en infinitivo, en pasado y en pasado participio. En infinitivo es play, por ejemplo, esa sección donde los verbos no tienen ed, donde no están modificados de ningún tipo, no son pues alterados, solo y únicamente los tomo y los coloco. Y entonces digo, did I play? Le quité la ed porque en su forma base de play va sin ed. Did you play? Did he play? Did she play? Did he play? Did we play? And did you play? And did they play as well, right? Modo negativo. ¿Qué hago en el modo negativo? Vuelvo a hacer uso del auxiliar principal del pasado y ese es did. Pero ese did tiene que estar acompañado de la negación, en este caso not. Y entonces digo I did not, you did not, he did not, she did not, it did not, we did not, you did not, they did not. Así de sencillo. Ahora, les decía en algunas anotaciones que les puse en algunos trabajos que pongan énfasis en colocar las negaciones de manera completa, no las contraigan, no pongan didn't, por el momento no, ¿ok? No quiero decir que al momento de contraer algo les voy a poner mal, no, sino lo que me refiero es que mientras están construyendo, mientras están aprendiendo más bien el inglés y vamos en niveles muy básicos, es preferible aprenderlo de manera completa. Una vez que ya lo manejan bien, es decir, ya conocen cada componente de manera completa, pueden comenzar a contraer todo lo que ustedes gusten y manden, siempre y cuando pues gramaticalmente sea permitido. El did not se contrae diciendo didn't, que de hecho también se los enseñan en la plataforma. Mi sugerencia es que no lo contraigan, colóquenlo completo para que su mente siempre identifique dónde tiene que ir la negación. Y la negación en este caso es el not después del did. Lo digo porque cuando no tenemos claro dónde colocar el not y nos aprendimos de alguna manera la contracción, a veces esa contracción la movemos, la ponemos al final, la ponemos al principio, no sabemos dónde colocarla. Pues bueno, tiene una posición en específico y ese es después del did. Bueno, ya utilicé un sujeto, el que yo quiera, I, you, he, she, it, we, you and they. Ya utilicé did más el not y después de ello coloco a los verbos en forma simple. El mismo fenómeno que está surgiendo o ocurriendo en la sección de interrogativo, el mismo, donde play va en forma base. Lo mismo va a suceder en lo negativo, va en forma base, en forma simple, dirán algunos otros también, ¿ok? Bueno, ese es el pasado simple. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este punto o este tema gramatical? Díganme a través del chat o activando su micro para que yo pueda ir entendiendo que algo ya se les vino de nuevo a la mente o que aún falta algo por aclarar. Los escucho. De igual manera, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, háganmelo saber para que vayamos avanzando, por favor. Exact, exactamente. Estaba apagado el micro, Sandra. Estábamos esperando que respondiera. Exacto. ¿Quién me escribió? A ver, déjame ver. Alguien escribió. Listo. Ernesto dice, es lo mismo cuando hablamos en futuro. Los auxiliares se usan, los auxiliares que se usan son will y el going to. Exacto. Es identificarlos. Aunque ustedes no lo crean,
Ahí está la clave prácticamente de cada uno de sus trabajos. Si, por ejemplo, ustedes al momento de hacer su proyecto integrador, lo que están buscando es pasar ya muy lejos de aprender, pero yo lo que necesito es pasar mi módulo porque quiero seguir aprendiendo o seguir mi paso a lo largo de la prepa. Eh, Enfóquense en detalles como estos. Vean, métanse quizás algo muy más allá de la construcción de oraciones, ya así de manera un tanto más compleja. No, me meto a lo mínimo que necesito saber de cada una de estas oraciones. Justo como Ernesto, que nos había dicho en algún momento, que de pronto ya tiene todo sistematizado y sabe qué hace después, qué hace antes, qué hace esto, ya tiene claro como su método de trabajo. En este caso, para con el inglés, por ejemplo, identificar desde el inicio de cada uno de estos tiempos gramaticales que ustedes van aprendiendo el detalle mínimo en el cual tengo que enfocarme para identificar ese tiempo gramatical. Porque ya me dijeron que en el módulo 7 o ya me dijo el asesor desde el inicio, que se trata de hacer uso de estructuras gramaticales. Bueno, lo primero es identificarlas. Una vez que las identifico, puedo comenzar a trabajar con cada una de ellas. Pero si aún no puedo identificarlas, voy a seguir respondiendo solo por responder y seguramente mis trabajos no van a ser evaluables, no voy a tener lo mínimo para que me puedan evaluar. Entonces depende qué es lo que ustedes busquen. Quieren aprender completamente, también se puede, haciéndonos conscientes de cuestiones gramaticales. Solamente quieren acreditar, también se puede hacer de esta manera, enfocándonos en cosas muy peculiares de cada uno de los tiempos gramaticales. Dice su compañero Luis Antonio, para los verbos que no son con terminación ed, ¿existe alguna forma para identificarlos? Sí y no. Es decir, la única forma para poder identificar, yo tengo, o en el tiempo que he estado trabajando con el área de inglés y con verbos, nos dedicamos una profesora y yo y su servidor a hacer como una recolección de verbos irregulares y juntamos verbos en 5 grupos. Aquellos verbos que nunca cambian, como por ejemplo set, set and set, y entonces los agrupamos en un grupo justo, perdón la redundancia, pero así hicimos. En algún otro momento buscamos otros y nos dimos cuenta que hay otros que cambian parcialmente, como por ejemplo pensar, think, thought and thought. 2 veces es igualito, una sola vez es diferente. Esos cambian parcialmente. Verbos que cambian prácticamente sus 3 versiones, hay variaciones. Escribir, write, wrote, written. Cambian las 3 veces. Entonces les doy un ejemplo. Verbos irregulares que nunca cambian, set, set and set. Hit, hit and hit. Cut, cut and cut. Verbos que cambian parcialmente, digo por ejemplo pensar, think, thought and thought. Verbos que cambian en sus 3 formas, escribir, write, wrote and written. Nosotros tratamos de agruparlos de esa manera. Ahora, ¿cómo los podemos identificar? No hay nada más que estudiarlos. Dirán algunos, pues a través de videojuegos, juegos y cosas como esas. Pues sí, ¿no? Aquí volverá a entrar en juego nuestra memoria y hacer un repaso ahí de manera con esta técnica de memorización. No habrá ninguna otra forma. Es decir, lo pronto que nosotros podemos tener es a través de eso buscar alguna lista de verbos. Si gustan, les puedo compartir la que yo tengo. La plataforma también les da listas de verbos, por eso es que casi no las comparto. Y pueden ustedes identificar los regulares y los irregulares. ¿Cómo me los puedo aprender? Repasando, memorizando. Aquí en este caso, si es que ustedes son muy ávidos de los juegos, hay también juegos en internet para repasar verbos. Póngale por ahí juegos para repasar verbos y van a encontrar demasiados juegos para estar repasando verbos. La cuestión es tener el mayor eh, tiempo de contacto con cada uno de ellos. Ernesto, la diferencia en el futuro para hacer preguntas se usa WH usando will y con to. Sí, sí, de hecho sí, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Alguien levantó la mano, me parece que decía Sandra por aquí. ¿Eres tú, Sandra, quien levantó la mano? Te escuchamos. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, no habiendo ninguna duda del pasado, movámonos al siguiente tema gramatical. Estamos por temas gramaticales, recuerden. Vamos con el pasado continuo. A ver qué se acuerdan del pasado continuo. Voy avanzando y ustedes traten de hacer memoria de lo que hemos visto o de lo que vieron en el pasado continuo. A diferencia del pasado simple, el pasado continuo también habla de una acción que apareció en el pasado, pero nos da un poquito más de información. Nos deja en claro que esa acción no solamente apareció, sino apareció y se prolongó en el tiempo. Les di un ejemplo desde el inicio. Puedo decir, fui a la casa de Ernesto y toqué la puerta. Ese es pasado simple. Fui a la casa de Ernesto y estuve tocando la puerta, pasado progresivo. Hay una gran diferencia entre decir estuve o entre decir toqué y decir estuve tocando.
En la primera apareció la acción y desapareció. En la segunda apareció, se prolongó en el tiempo, fui recurrente, fui insistente en esa acción y en algún punto desapareció. Somos quizás hasta un poco más enfáticos al momento de utilizar el pasado progresivo y sobre todo porque lo utilizamos en periodos de tiempo en específico del pasado. No solamente decir qué estuviste haciendo, sino decir qué estuviste haciendo a tal hora, a tal momento, en tal situación. Para eso es que se utiliza el pasado progresivo, ¿ok? Ahora, es importante, como les dije, identificarlo, extremadamente importante. Nosotros en español, como ya les dije en algún punto, seguimos teniendo fallos, por más que seamos hablantes de este idioma, seguimos teniendo fallos. Y si alguien me pregunta, oye, ¿qué hiciste el lunes? Ah, pues estuve jugando fútbol. Ahí no hay concordancia gramatical. ¿Qué hiciste el lunes? Ah, estuve jugando fútbol. No hay concordancia gramatical. ¿Me pude comunicar? Sí, pero no hay concordancia gramatical. Tendré que haber dicho, jugué fútbol. Ahora, si me dicen, ¿qué estuviste haciendo el lunes? Y digo, ah, jugué fútbol. Ok, te entendí, me entendiste, nos comunicamos, pero no hay concordancia gramatical. La respuesta correcta sería, estuve jugando fútbol. En español, nosotros cometemos este tipo de fallos y como les dije, si utilizan mucho el traductor, esos mismos fallos los van a trasladar hacia el inglés y es cuando nos damos cuenta que lo están haciendo con el traductor o cosas como esas donde nos están marcando que siguen sin entender la estructura, no la identifican, no le dan la concordancia en las respuestas. Entonces hay que entender que si está con be going to, es decir, pasado progresivo, es decir, yo estaba jugando fútbol, la respuesta o la pregunta tendrá que concordar con eso. ¿Qué estabas haciendo? Si dice la pregunta, ¿qué hiciste? La respuesta tiene que concordar con eso, es decir, yo jugué, yo corrí, yo dormí, ese es pasado simple. Yo estaba jugando, yo estaba corriendo, yo estaba durmiendo, ese es pasado progresivo. ¿Ok? Bueno, de eso va el pasado progresivo. Ahora, lo importante no solamente marcar cuándo lo utilizamos, sino cómo lo utilizamos. Y cómo lo usamos, ya les dije, los sujetos son extremadamente importantes, no los podemos omitir. Entonces, por ahí, si alguno de ustedes sigue omitiendo los sujetos, póngase una notita por ahí en sus apuntes que dejen claro que no puede omitir a los sujetos, tiene que estar sí o sí, por lo menos en una forma activa. Ya después podrán hacerlo de otra manera y aprenderán cómo eliminarlos. Por ahora, no es posible. Sujetos. Después de los sujetos, hago uso del verbo to be, en este caso en pasado, was o were. El simple, así es la estructura. I was, you were. Sí, pero ese es pasado progresivo. Y entonces digo I was, you were, justo como puso su compañero, y cada uno de ellos irá acompañado de un verbo que tenga ing, y digo I was playing, you were playing, he was playing, she was playing, it was playing, we were playing, you were playing, and they were playing. ¿Ok? La traducción es yo estaba jugando, tú estabas jugando, él estaba jugando, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos estaban jugando. ¿Ok? Verbos con ing. Ahora, si quiero preguntar, el was or were se mueve al principio, ¿ok? Digo, was I playing? Were you playing? Was he playing? Was she playing? Was it playing? Si ustedes al momento de hacer una pregunta identifican así desde el inicio que el sujeto está al principio, esa pregunta está mal hecha. Y les ha pasado casi a la mayoría de estudiantes. Ponen, por ejemplo, ahí, they were playing football soccer y lo cierran con una question mark. Está mal la pregunta. Si ustedes cuando hagan su pregunta, lo primero que aparece es un sujeto, esa pregunta está mal estructurada. No tiene por qué aparecer un sujeto en una pregunta encabezando esa pregunta. No es posible. Necesita ya sea que antes vaya un auxiliar, do, did o vaya alguna de las formas del verbo to be, en este caso was o were, pero no puede solito el sujeto I, you, he, she, it, we, you and they iniciar la pregunta. Si ustedes hacen este tipo de preguntas, desde ahí pongan por ahí una nota, esa pregunta está mal estructurada, ¿ok? Negaciones. Utilizo el was o were más el not, lo que les estaba yo diciendo con el did. Aprendan dónde va el not. Si ustedes ya identifican dónde va el not, sabrán dónde colocarlo prácticamente con cada uno de los auxiliares, porque el not va después de cada uno de los auxiliares. Después del did, not. Después del was, not. Después del were, not. Si ahorita vamos al futuro, después del will, va el not. En ese orden. Lo señalo porque he revisado algunas tareas y el not lo ponen antes del will, el not lo ponen al final de la oración, ¿no? Hay una posición en específico donde tiene que estar el not y va después del auxiliar, va después del verbo, pues que me está señalando el tiempo gramatical, was not, was not, were not, is not, am not, are not, va después de ellos, ¿ok? Ese es el pasado progresivo. Espero se acuerden un tanto de él.
¿Cómo lo utilizamos? O más dicho, ¿cuál es la diferencia entre el pasado simple y el progresivo? Lo que les señalé. Pasado simple, una acción que se suscitó en el pasado, terminó, listo. Pasado progresivo, una acción que inició en el pasado, se prolongó en el pasado y en algún punto decayó. Doy un ejemplo. I went to the cinema yesterday. Fui al cine ayer. Ok. Progresivo. I was watching TV when the phone rang. Estaba viendo la televisión cuando el teléfono sonó. Un ejemplo más. I always visited my grandparents in my summer holidays when I was little. Progresivo. Last night at 7 p.m. I was having dinner. Pasado simple. I lived near Liverpool for a couple of years. Progresivo. While she was doing her homework, her brother was playing football. Ok, es digamos la gran diferencia, como les mencioné al inicio, entre uno y otro. Uno apareció y desapareció, pasado simple. El otro apareció, se prolongó en el tiempo y desapareció, pasado progresivo. Yo jugué fútbol, pasado simple. Yo estaba jugando fútbol, pasado progresivo. Listo, movámonos al siguiente tiempo gramatical para que nos dé tiempo a abordar eh, su proyecto integrador, por lo menos preguntas. Presente continuo. Otro tema gramatical que he visto que a muchos les da dolor de cabeza porque lo confunden con el presente simple. ¿Tienen relación? No tanto. El presente simple habla de acciones generales, de mis costumbres, de mis hábitos. Yo me levanto a las 9, yo voy a la escuela, estudio, trabajo, cuido a los niños, hago de comer y cosas como esas. Es presente simple. Presente progresivo, acciones muy en específicas que están llevándose a cabo en un tiempo o en un periodo muy en específico. Ahorita a las 4:43 estoy hablando. Ahorita a las 4:43 ustedes están escuchando. Están leyendo, están viendo, están corriendo, están durmiendo. Yo estoy hablando, estoy escribiendo, estoy señalando, estoy haciendo varias cosas. Ese es presente progresivo. ¿Cómo lo construyo? Se parece un tanto al pasado progresivo. Toma sujetos, cualquiera de los que ustedes ya conocen, I, you, he, she, it, we, you, and they. Toma verbos to be, en este caso am, is y are, que es la forma en presente del was y el were. Am para I, are para los plurales, en este caso pronombres plurales como we, como you y como they, y el is le corresponde a he, she e it. Y los verbos van a estar de nuevo acompañados en ing o con ing. Y digo estoy caminando, I am walking. Tú estás caminando, you are walking. Él está caminando, he is walking. Ella está caminando, she is walking. Eso está caminando, it is walking. Nosotros estamos caminando, we are walking. Ustedes están caminando, you are walking. Ellos están caminando, they are walking. Negación. Y vuelvo a lo que les decía. El not tiene que ir después, ya sea de auxiliares o del tiempo o del verbo principal que marca el tiempo gramatical. En este caso, am, is o are. Y digo, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, and they are not. Seguido de algún verbo que tenga ing. I am not walking, you are not walking, he is not walking, she is not walking, it's not walking, we are not walking, you are not walking, and they are not walking. Negación. Si pregunto, vuelvo a decir, no debo colocar los sujetos al principio si voy a hacer preguntas. Si coloco un sujeto al principio y yo pienso que esa es una pregunta, no es una pregunta. Antes del sujeto tiene que estar algo. Y en este caso, con el progresivo en presente, lo que tiene que cabezar estas preguntas es el verbo to be. Lo muevo al principio y digo, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, and are they. Y digo, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Are you walking? Are they walking? ¿Ok? Ese es presente progresivo, ¿sale? Ahora vean la diferencia, aquí la van a encontrar muy claramente. Digo que el presente progresivo, el presente simple lo utilizo para hablar acerca de cosas cotidianas. Vean el ejemplo. I walk to school. Yo camino a la escuela. I walk to school every day. Camino a la escuela todas las mañanas. Es una acción cotidiana. Ahora, si me traslado hacia al presente progresivo, digo, I am walking to school. Estoy caminando a la escuela ahora. I play tennis 4 times a week. Juego tenis 4 veces a la semana. Progresivo. I am playing tennis. Estoy jugando tenis ahorita, en este instante. ¿Ok? Entonces, si se escucha o se ve remarcada la diferencia en cuanto a utilizar uno con el otro. Les traje aquí enfrente algunos tipos de preguntas que ustedes o les servirá para que ustedes justo hagan eso con su proyecto integrador. Recuerden que no les puedo traer el proyecto integrador, no se nos es permitido, pero podemos pues traerles algo que se asemeje a ello. Bueno,
Les traje esto solo y únicamente para ilustrar un tanto qué es lo que ustedes tienen que identificar al momento de ir respondiendo a su proyecto integrado. ¿Qué tienen que identificar en cada indicación o pregunta? Pues el tiempo gramatical. Dice, por ejemplo, donde dice start, inicia una indicación o hay una indicación. Dice talk about your daily routines. Habla acerca de tus rutinas diarias. Ok, ¿qué tiempo gramatical será eso? Habla acerca de tus rutinas diarias. Y si me acuerdo que el asesor me dijo que las rutinas diarias van en presente, pues voy a buscar mis notas y veo cómo se hace en presente simple. Ya identifiqué el tiempo. Me muevo al segundo. What is, what is the person doing? ¿Qué está haciendo la persona? Ok, doing, tiene ing, eso es progresivo. Ahora tengo que identificar si es progresivo pasado o progresivo presente. Is solamente es para presente, ok, es progresivo presente. La nota, ya identifiqué otro. Me muevo al que sigue. What do you do in summer? ¿Qué haces en el verano? Ok, el asesor me dijo que si encuentro el do como auxiliar en alguna pregunta o indicación, eso está en presente simple. Listo, ya identifiqué que ese es presente simple. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? Ok, verbo con ing, eso es progresivo. Necesito saber si es progresivo pasado o progresivo presente. Busco características que me den esa información. Is, am y are para presente. Was y were para pasado. Este tiene el is, es presente. Listo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes comiencen a solucionar o a hacer su proyecto integrador, antes de que comiencen a contestar cada uno de los apartados, nada más por contestar seguramente, luego les recomiendo que primero identifiquen los tiempos gramaticales de cada apartado. No sé, hoy, por ejemplo, miércoles, descarguen su proyecto integrador y dediquen quizás este primer acercamiento al proyecto integrador a identificar solamente tiempos gramaticales y saber qué es lo que necesito o con qué es con lo que necesito responder cada apartado. Hoy lo dedico a eso. Mañana, listo, me meto ya a fondo y voy respondiendo quizás las que encuentro yo con pasado progresivo. Me chuto todas ellas. O quizás las que encuentro en presente progresivo o en presente simple o en futuro con cuya. Ustedes decidirán pues, cuál será el mejor camino a seguir para poder resolver su proyecto integrador, pero mi recomendación es la misma que siempre doy para las generaciones, es primer acercamiento, lean, identifiquen tiempos gramaticales, no respondan, solamente identifíquenlos, este es pasado, este es presente, este es futuro, listo. Una vez que ya los identifique en otro momento, en otro acercamiento, me enfoco en dar la respuesta a cada apartado, ya sea por tiempos gramaticales, ya sea irme moviendo de manera ordenada desde la primera pregunta hasta la última. Ustedes decidirán cómo resuelven ese trabajo y de la mejor manera que mejor pues ustedes consideran, ¿ok? Bueno, les traje esas preguntas para que lo tomen en cuenta. Will y be going to. ¿Cómo utilizamos will y be going to? Will es un auxiliar que marca los futuros. Y al igual que did, al igual que do, al igual que am, is, are, was, were, son de estos auxiliares o verbos principales dentro de una oración que marcan el tiempo gramatical a utilizar. Will se va a utilizar con verbos de manera simple. No llevan ing, no llevan s, no llevan to, no llevan nada más que colocarlo después de will. Digo, yo jugaré, I will play. Tú jugarás, you will play. Él jugará, he will play. Nosotros jugaremos, we will play. Ustedes jugarán, you will play. Ellos jugarán, they will play. El will después de cualquier sujeto y el play después del will. Ahora en negación, I will not play, you will not play, he will not play, we will not play, you will not play, they will not play. Ahora, lo que les decía desde el inicio, el not va a ir después de cada uno de los auxiliares o de los verbos principales que marcan el tiempo gramatical, ¿ok? Y vuelvo a insistir, no hagan contracciones aún. Cuando ya lo manejen pues de una manera un tanto buena, ya comiencen a contraer, pero por ahora coloquen el not de manera completa. ¿Cómo hago preguntas? El will va al principio. Vuelvo a repetir, si ustedes en el momento de hacer preguntas ponen los sujetos primero, I, you, he, she, it, will, you, and they, esa pregunta está mal hecha. No es una pregunta aún. Tendría que estar seguida, o más dicho, precedida del will, cada uno de los sujetos. Will I play? Will you play? Will he play? Will we play? Will you play? And will they play? Y verbos en forma simple, ¿sale? Be going to. ¿Qué hago con el bendito be going to? Que veo que a algunos les causa un conflicto y les causa conflicto porque se les olvida poner el be. Fueron de los errores más comunes que encontré en el proyecto, en la actividad pasada. Se les olvidó poner el be. Y decían algunos, I going to open the door. You going to open the door. He going to open the door. No es posible. Necesitamos colocar el verbo to be. Digo, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. They are not. We are not. Y obviamente después el going to. Digo, I am not going to open.
You are not going to open. En caso de hacer negaciones, he is not going to open. She is not going to open. It is going to be, no sé, there tomorrow. They are not going to make dinner. We are not going to make some sandwiches. ¿Ok? ¿Cuáles son las características principales de esto y que sobre todo ustedes tienen que tener en consideración? Saber que el be tiene que ir conjugado, se cambia en presente, sobre todo si estamos hablando del be going to, hacia futuro se cambia en presente y el be conjugado son las siguientes presentaciones. Am para I, are para you, is, e is para he, she, e it, y are para they y we. Seguido de ese be ya conjugado, tiene que ir completo, junto el going to, no se separa. Ese be going to es una estructura completa que no se separa, va unida. Después del to colocamos el verbo que nosotros decíamos y de nuevo verbos de manera simple. Si hacen preguntas, el are, el is, tendrá que moverse al inicio. Digo, ¿vas a ir a la escuela? Are you going to school? ¿Voy a ir a la escuela? Am I going to school? Lo pongo al principio. ¿Listos? Esos son los temas gramaticales que ustedes estuvieron trabajando. Yo los invito a ver los videos. Les dejé ahí cargados de nuevo los videos si es que aún siguen teniendo confusión de cómo estructurar cada uno de ellos. Ya Ernesto en algún punto nos señaló que le han sido de utilidad. Son videos fáciles, sencillos. Si, como les decía en alguna otra generación, algún estudiante que me hizo algunos comentarios con respecto a los videos que son muy largos, que no tienen tiempo, que tienen que trabajar y cosas como esas, y yo les señalaba que ahí va a encontrar todo. Si lo que esperaba es que aquí mismo en la sesión se resolvieran sus trabajos y prácticamente les diera todas las respuestas, no iba a suceder porque pues, es un trabajo muy independiente y es un tanto autónomo por su parte hacerlo, porque su principal fuente de información o de conocimiento es la misma plataforma. Nosotros, como les dije desde el inicio, tenemos un rol de asesor. Ya les mostré la diferencia o les señalé la diferencia entre asesor y profesor. Nuestro rol aquí es como asesor. Entonces, su principal fuente de conocimiento y de donde ustedes van asimilando estos aprendizajes es la propia plataforma. Nosotros les damos algunos otros recursos extras, por ejemplo, los videos, donde obviamente yo ya los revisé y vi qué tan asequibles son para que ustedes los entiendan y la mayoría de ellas lo son. Dejan muy en claro lo que tienes que hacer muy en específico. No se andan por las ramas, no les hablan de mucha teoría, solo y únicamente les dicen, es así, un sujeto, un verbo, un complemento, les dan los ejemplos. Listo. De ustedes o en ustedes queda sacarle jugo a cada uno de esos recursos. Dudas o preguntas, los escucho, tiempo de hacerse presentes. Pero antes de que piensen en ello, les voy haciendo los comentarios siguientes. Su proyecto integrador, como les dije al inicio, tiene varios apartados y cada uno de esos apartados va evaluando los tiempos gramaticales que han ustedes ido aprendiendo a lo largo del módulo 6 y del módulo 7. Una cosa muy importante, no debe haber preguntas incompletas, más dicho, respuestas incompletas. Les decía yo desde el inicio, si la primera pregunta, que son en las que más cometen errores, aunque ustedes no la crean, no lo crean, las primeras preguntas que dicen, ¿dónde naciste? Y la mayoría pone, no sé, México. Ok, no me estás dejando en claro que entendiste la pregunta. La respuesta es, I was born in México. No solamente pongo el lugar. ¿Dónde naciste? Puebla. Ok. ¿Dónde está la estructura? No, esto no lo puedo evaluar más allá de solamente poner una mínima calificación aprobatoria porque entendiste, pero no me permites ver cómo utilizas la estructura. Ok, where, ¿dónde viviste? Porque la pregunta es ¿dónde viviste? Y le ponen algunos, de nuevo lugar nada más, México. Ok, la respuesta completa es I left in Mexico. Ok, tiene que estar completa. Hay otra pregunta que dice, ¿qué estabas haciendo antes de entrar a estudiar? Y muchos ponen, ama de casa. Ok, la respuesta tiene que estar completa. I was doing, no sé, housework. Estaba yo haciendo labores del hogar. ¿Qué estabas haciendo? Y algunos ponen trabajar, work. La respuesta tiene que ir completa para que me permitas ver que está asociando la estructura gramatical. I was working sería la respuesta completa. ¿Qué estabas haciendo? Ah, estudiar. No, tiene que decir I was studying, estaba estudiando. Y así prácticamente con cada una de las respuestas, ¿ok? Con cada una de ellas la respuesta tiene que ser lo más completa posible. No solamente verbos aislados, correr, dormir, jugar. ¿Cuáles son tus propósitos del año próximo, por ejemplo? Y algunos ponen dormir, correr, jugar. Ok, no está la estructura completa, la tienes que dar completa la respuesta, ¿sale? Pues perfecto. Los voy escuchando, dudas, preguntas, para que vayamos cerrando nuestra sesión.
María Esther, te escucho. La pregunta 3 del proyecto, más bien dicho, me hablas acerca del foro de integración. Exactamente. Si es que nadie te ha hecho preguntas, solamente recuerda algo que la actividad y prácticamente todas las actividades evalúan tu habilidad para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Tu habilidad para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Es decir, que si nadie te ha preguntado, no obstante tú ya le preguntaste a alguien más, yo puedo de esa manera darme cuenta que sí fuiste capaz de establecer preguntas. Pero para efectos de tu propio trabajo es créate tus propias preguntas para ti misma, no habrá ningún problema. Si es que nadie se aparece en estos días y nadie te cuestiona nada, créate tus propias preguntas y tú misma respóndetelas. Me dejarás ver que sabes hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Puedes hacer eso mismo. Esas preguntas que quizás le efectuaste a otra compañera, pues como si fueran para ti y las respondes hacia ti misma. De nada. Dice Ernesto, ninguna, muchas gracias, teacher. Carla, no, ninguna, perfecto. Pues bueno, voy dando los últimos anuncios y con esto vamos despidiéndonos prácticamente. Dime, la actual. A ver, otra vez, me perdí en esa parte. Eh, ya. Pues lo que les decía yo, no hay ningún problema en cuanto que sean o que realmente deseen ustedes subir fotos reales, no va a haber ningún problema. Pero pueden ustedes asignar alguna imagen que tenga relación con la actividad o la oración que ustedes están colocando. Depende la sección de la fotografía, vuelvo a repetir. Es decir, si te está señalando en varios momentos que coloques una foto, que no recuerdo eso, no tengo ahorita el proyecto abierto, pero si es que hay fotografía o te solicita fotografía en cada uno de esos apartados, te está señalando en específico de qué va relacionada esa fotografía. Y si solamente es para portada, solamente es para iniciar tu proyecto integrador, pues es una fotografía pues, un tanto general. Algunos ponen a ellos mismos graduándose o andando en patineta, cosas así. Ok. Sí, todo, todo. Y sobre todo, y no es que decrezca su calificación, y les dejo algo en claro, porque a veces algunos se estresan pensando que por eso reprueban. No, no decrece su calificación enormemente por no poner las referencias. Lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo es que las referencias, si ustedes las hacen completas, o más de hecho colocan todo lo relacionado con su trabajo, sube su calificación. Yo por lo regular no les quito calificación por no poner las referencias, aunque ustedes no lo crean. Algunos me han dicho, es que me quito calificación por no tener referencias. No, tu calificación no está baja por las referencias. Has dicho, no colocaste las referencias, pues no te puse, digamos, un incremento en tu calificación. Está baja tu calificación por algunos fallos en lo gramatical o en la pronunciación, pero en sí, las referencias no decrecen su calificación, por lo menos no conmigo. De nada. Dice Ernesto, podemos poner varias fotografías ya que las respuestas pueden ser diferentes. Exactamente, por ejemplo, yo estoy poniendo otra respuesta. Exacto, así justo, justamente, justo eso. Y de nuevo, por ejemplo, estas cosas que son un tanto más estético, no es que no valgan, de hecho sí valen. El hecho que mandan unos trabajos bien construidos, bien hechos, bien logrados, obviamente desde lo estético, desde verlo o apreciarlo, sabemos que es un trabajo que tiene justo trabajo
durante todo este periodo que estuvieron haciéndolo. Entonces, pues obvio también aporta a su calificación, que el trabajo esté bien logrado y que estéticamente pues se vea bien. Dirán algunos, pues es que eso no sirve para nada. Es parte de pues, ser profesionales, de entregar, ser responsables, de entregar algo que no forzosamente me esté dando puntos, sino yo sé que se debe de entregar de la manera que debe de ir, más allá de que me lo reconozcan o no me lo reconozcan. Perfecto, entonces, para ir cerrando, les recuerdo algo, no hay extensiones de tiempo. Si es que ustedes no mandan su proyecto integrador a más tardar el domingo a las 11:59 de la noche, no hay extensiones de tiempo, ¿ok? Y no hay porque estamos cerrando, pues prácticamente iniciando la semana, se va cerrando su módulo y hay que subir calificaciones y todo lo que se tiene que hacer para ir cerrando el módulo. Entonces, no hay extensiones de tiempo, así que vayan organizándose, organicen sus tiempos de manera tal que no se vean afectados en cumplir con este último jalón. Recuerden que el proyecto integrador, el foro de integración y la autoevaluación les da el 43% restante de su calificación. Quiere decir que todo lo que han hecho, si es que lo hicieron perfecto y tienen 10, tienen prácticamente ganado el 5.7 de calificación. Este último jalón les da el resto de su calificación, ya sea para cerrarla de manera perfecta o para, pues, obviamente ascender y que tengan el mínimo aprobatorio o una calificación mediana o una calificación muy buena. Entonces, no se confíen, no piensen que porque ya trabajaron 3 semanas y no envían el proyecto integrador o no hagan el foro de integración, van a pasar. Si no hacen esas dos cosas, seguramente van a terminar estando reprobados porque si hacen pues sus sumas, le entramos a las matemáticas, 5.7 no es calificación aprobatoria. Necesitan hacer lo último de esta semana para poder ir amarrando bien, ¿sale? Si tienen dudas o preguntas, pueden escribirme a través del mensajero o a través del correo electrónico. Podré responderles tan rápido como me sea posible, que por lo regular respondo bastante pronto. Si ustedes consideran que su proyecto no va a cumplir porque fue muy difícil, mándelo con anticipación, mándenme un mensajito, ya sea por el mensajero o por correo electrónico, que gustan que ya les revise su trabajo para que lo pueda yo entrar a consultar. Entro, lo consulto, veo si cumple o no cumple y ya les aviso. ¿Sabes que si cumple? Nada más dame chance de terminar de revisarlo bien para que te pueda yo proyectar tu calificación. ¿Listos? Pues un gustazo, nos estamos viendo el día viernes. El viernes vamos a trabajar solo y únicamente con recomendaciones digitales para continuar con el aprendizaje del inglés. Ya no hay nada en sí que tengamos que ver de la materia o del módulo, pero si ustedes siguen teniendo dudas o preguntas, también podemos abordarlas el día viernes. ¿Listos? Un gusto. Nos estamos viendo hasta el día viernes. Hasta luego. Bye bye.